¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Mauricio Juárez. Para mí es un gran gusto, un honor poder saludarles una vez más después de algunos días de haber estado compartiendo con ustedes a través de estos medios. He estado platicando con varios conocidos, varios amigos de diferentes naciones y hemos estado tocando temas que hemos hablado en el pasado, pero realmente pienso que este momento que la familia, las personas se han quedado en casa, la mente ha pasado por un proceso o está pasando por un proceso, muchos, y nos hemos como que dispuesto a atender un poquito más, a escuchar un poco más o dejar de escuchar muchas cosas más. Realmente es exageradamente una enorme la cantidad de información que se comparte a través de las páginas sociales, siempre haciendo uso de la libertad de expresión y opinión, diferentes puntos de vista. Yo trato de irme más directo a lo que está escrito para mantener mi opinión un poquito al margen. Sin embargo, tengo una también. Entonces, quiero tocar un acontecimiento que sucedió hace muchísimos años, de los cuales yo puedo aprender algo el día de hoy. Quisiera compartirlo con aquellos que gusten verlo, gusten acompañarme en este especial tema que yo le llamo los hijos del desierto. Los hijos del desierto. Si es de ponerle un nombre, puede ser ese. Porque si bien es cierto, escuchamos muchas cosas, leemos muchas cosas, pero definitivamente al salir de esta situación, de esta condición que actualmente el mundo está viviendo, donde quiera que usted se encuentre, bueno fuera que lleváramos un plan de acción, que pudiéramos desarrollarnos, trabajar, alcanzar metas y objetivos y sobre todo salir a cumplir nuestro propósito. Yo creo que este tiempo de cuarentena, este tiempo de meditación, de encierro, de estar guardados en casa, ha invitado a las personas a meditar en sus pasos, en sus caminos, a estudiar su plan de acción, a estudiar sus proyectos, a hacer ajustes necesarios, esperando. Sin embargo, todos dependemos de los acontecimientos del futuro, hacia dónde van a girar las cosas, qué la ley va a permitir, qué la ley no va a permitir, las condiciones de salud, la economía, etc. Si bien es cierto, tenemos grandes deseos de salir adelante como seres humanos, la economía de muchas personas ha colapsado. Hoy me quiero referir un poquito a la familia de la fe, a los creyentes, a las personas que tienen esos principios y esos valores espirituales y que se basan en lo que está escrito. Sin embargo, quiero decirle que debemos de considerar el tiempo en que las cosas se dijeron, a quién se le dijeron, la época, los acontecimientos de aquel entonces y cuándo se escribieron las cosas, porque debemos de considerar que las generaciones pues no nacieron ya letradas y formadas escribiendo y leyendo. Eso es un proceso muy largo y suele suceder que lo que está escrito en las escrituras no se escribió, no se documentó como lo hacemos hoy día. Grabamos en el momento que están sucediendo las cosas, se deja la evidencia plasmada, no editada, como suelen hacer las noticias, ¿verdad? Publican lo que les conviene, lo que quieren, y a pesar de que graban el momento, lo que sucedió, después le quitan o le agregan cosas para que el mensaje sea otro, no precisamente lo que fue. Igual sucede con las escrituras, las malas traducciones, las malas interpretaciones, etcétera, etcétera. Entonces, tomando en cuenta que Dios es Dios de pactos, Dios es Dios de promesas, los pactos fueron hablados, no fueron un documento con un abogado, con un notario. Después se documentó. Entonces la forma era hablada de parte de Dios para con su pueblo. Y luego se dio el proceso que los seres humanos aprendieron a escribir. Se grabó en tablas de piedra. Después se escribió en metales. Después se inventó el papiro, los códices, los libros, etcétera, etcétera. Y ahora hasta el papel cada vez es menos porque todo es más digital. Entonces ha habido transiciones y ha habido efectos, ha habido causas y ha habido impactos a través de los años. Yo quisiera hablar un poco acerca del libro de Deuteronomio. Voy a estar tocando ese libro en algunas ocasiones. No tengo prisa, realmente lo que quiero es que el mensaje se entienda y se comprenda y que podamos
asimilar lo máximo de él y aprender algo de él para los que quieran. Así que si usted desea compartir este video con un amigo, con un familiar, con miembros de su congregación, alguien que usted cree que le puede edificar, le puede ayudar a pasar a otro nivel, entonces puede hacerlo con toda libertad. Yo quisiera hablar de Deuteronomio 8. Voy a leer pocos versículos en esta ocasión y en otras enseñanzas voy a enfocarme en otros temas más específicos, detalles que veo en esa escritura. Vea lo que dice 8. Cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les mando. O sea, no unos, sino todos los mandamientos hay que ponerlos por obra. Y dice claramente, hoy, yo les mando hoy para que vivan y para que sean multiplicados. Entonces el cuidar y poner en obra los mandamientos simple y sencillamente da vida y permite la multiplicación. Y luego dice algo tan importante, y para que entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Entonces el Señor había hecho una promesa a los padres de este pueblo, y el plan es que ellos entraran y que tomaran posesión de la tierra, no que estuvieran confinados ni que estuvieran encerrados. ¿Por qué? Porque ya habían estado cautivos en Egipto por cantidad de años. O sea, generaciones enteras habían nacido bajo esclavitud, bajo ese régimen de Faraón, y entonces el plan de Dios era ahora ponerlos en la tierra de la promesa a sus padres. Entonces dice claramente, verso 2, capítulo 8 de Deuteronomio, acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido el Señor tu Dios en estos 40 años por el desierto. O sea, Dios los condujo por ese camino y realmente quiere que se recuerde de todo el camino. Lo que pasa está que nosotros nos enfocamos de dónde salimos y hacia dónde vamos, pero no disfrutamos o no vivimos o no aprendemos las experiencias que se reciben en el camino. Le hace mención de los 40 años, o sea, recuérdate todo el camino de los 40 años. Lo que pasa está que uno va enfocado en su tierra prometida y es cada día, cada semana, cada mes, cada año en ese camino, en ese desierto, donde ellos podían ver la mano poderosa de Dios y aprender muchísimas cosas para que cuando llegaran a la tierra prometida solamente las pusieran por obra. Y dice con el fin, y entonces ahí dice claramente la razón por la cual Dios los pasó esos 40 años, dice, con el fin de humillarte. Entonces eso se oye un poco como contradictorio. ¿Cómo es posible que Dios me quiera humillar? Posiblemente esa generación que salió de Egipto llevaba un corazón muy soberbio, muy altivo, y lo podemos ver por sus acciones, ¿verdad? Cómo se hace un becerro de oro, cómo se rebela en contra del liderazgo, etcétera, etcétera. Empiezan a criticar al gobierno, en ese caso Moisés, y le echaron la culpa a Moisés, así como suele suceder hoy con los presidentes de los estados, de las naciones. La respuesta más fácil para la gente es irse directamente sobre el mandatario. No estoy diciendo que están en lo correcto, que están en lo equivocado, estoy diciendo que eso es lo que suele hacer. Y entonces dice, con el fin de humillarte y probarte, y es aquí donde yo me quiero comenzar a detener, y como le dije, no tengo prisa en ese tema, y probarte, porque Dios prueba a su pueblo. Dios quería probar a su pueblo y probarte. Y entonces aquí está la expresión, la frase más fuerte que yo veo en estos dos versículos, es para saber lo que estaba en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. Entonces, lo que yo aprendo acá, lo que yo logro ver es que de alguna manera Dios, su libertador, el que lo sacó de esa esclavitud de Egipto, quiere probar lo que ha de haber en el corazón de su pueblo, para saber lo que hay en su corazón. Porque una cosa es lo que nosotros decimos como creyentes y otra cosa es lo que realmente podemos llevar dentro de nuestro corazón, porque realmente la palabra corazón en las escrituras se refiere más a mente que a la bomba que está pompeando sangre en nuestro sistema sanguíneo. Entonces dice, quiero probar y quería saber qué es lo que hay en tu corazón. Y yo creo que a estas alturas, después de tantos días de estar en esta condición de cuarentena, nosotros mismos deberíamos ya de saber qué es lo que hay en nuestro corazón, de cuánto hemos aprendido estos 40 años, hasta donde nosotros hemos llegado y hasta donde nosotros vamos a llegar.
¿Por qué? Porque dependiendo de lo que hay en el corazón de las personas van a realizar, cumplir, guardar la palabra o decir sus mandamientos o no. Entonces yo lo que veo acá es un tiempo como de definición, es un tiempo como de determinación, donde las personas tienen que manifestar lo que hay en su corazón. Para saber lo que está en tu corazón, entonces yo te decía, ¿ya sabes tú lo que hay realmente en tu corazón? Porque es muy fácil ver el corazón de otra persona o tratar de juzgar la mente o el corazón de otra persona. Pero aquí Dios está hablando directamente a un pueblo, obviamente, entonces podríamos tomar en cuenta o podríamos considerar que estuviera como hablándole a la iglesia también, porque la iglesia es su pueblo. Entonces lo que está en tu corazón y si guardarían mis mandamientos o no. Entonces dice claramente el verso número 3, Él te humilló y te hizo sufrir hambre. O sea, les dio de comer, pero también pasaron cierta hambruna. Pero te sustentó con maná. O sea, te apretó, pero no te ahorcó. Te limitó, pero no te dejó sin nada. Entonces te hizo pasar hambre, pero te sustentó con maná. Y yo creo que todos, no me dejará usted mentir, de alguna manera u otra, unos tendrán más que otros. He visto por ahí muchas banderas blancas fuera de las casas y gente pidiendo ayuda y comida. Unos tienen una cosa, otros tienen otra. Sin embargo, de una manera u otra, Dios siempre hace que de alguna manera podamos comer. Y si no comiéramos, es porque está probando nuestro corazón. Y entonces dice, te hizo comer maná, comida que tú no conocías ni tus padres habían comido jamás. Entonces cuando dice, esto me suena como las expresiones que nosotros decimos, mire, le digo, yo en mi vida jamás había vivido esto. Nunca había topado a fondo, nunca había llegado a esta condición que estoy viviendo. Siempre he estado bien, pero dice comida que nunca habías comido tú ni tus padres. O sea, nunca, eso quiere decir nuevas experiencias, cosas nuevas que nosotros no hemos vivido. Sino que el hombre vivirá, dice, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca del Señor. Curiosamente, esa misma frase fue la que dijo nuestro Señor, el Señor Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tuvo hambre, porque Él también tuvo hambre, cuando estuvo en un desierto, porque también estuvo en un desierto, no 40 años, 40 días, pero realmente 4 es bastante, tuvo hambre y le citaron las Escrituras. Sin embargo, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Verso número 4. Tu vestido nunca se ha envejecido sobre ti, ni tu pie se ha hinchado en estos 40 años. O sea, Dios cuidó de ellos, siempre estuvo la provisión. Y dice el versículo 5, reconoce pues en tu corazón. Entonces aquí está ya la acción que tiene que tomar el pueblo. En ese entonces Dios le pedía al pueblo y lo cual nosotros deberíamos de tomar. Reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo. Entonces este es tiempo de corrección, tiempo de ajustes. Como un hombre corrige a su hijo, así te corrige el Señor tu Dios. Entonces Dios está corrigiendo literalmente ahí a su pueblo. Y podríamos pensar o decir, quizá algunos digan, no, eso fue para el antiguo pacto, la verdad presente, lo que usted quiera opinar, pero ahí estaba Dios corrigiendo a su pueblo. Entonces, de igual manera, al que Dios ama, Dios corrige, y Dios nos ama, entonces nos está corrigiendo. Y dice claramente en el versículo número 5, reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así te corrige el Señor, tu Dios, lo que ha sucedido. Tenemos a un pueblo que salió de la esclavitud. Literalmente los golpeaban, los latigueaban, los hacían trabajar extra. El nivel de producción era exagerado lo que les pedían. Los humillaban, les violaban todos sus derechos como humanos, como pueblo. Los trataban sumamente mal. Y ahí se reprodujeron ellos. Nuevas generaciones, nuevos hijos, se multiplicaban. Y ese fue uno de los temores número 1 que tuvo Faraón para con el pueblo de Dios. Dijo, se van a multiplicar y van a ser más que nosotros. Ese es
señal, esa es una prueba de que se estaban reproduciendo. Sin embargo, en ese entonces era un pueblo que no tenía concepto de Estado, es decir, de nación, no tenía concepto de cultura, no tenía educación, no tenía formación, no sabía cómo gobernar un pueblo, no sabía, solo sabía ser tratado mal, sabía ser esclavo, sabía producir, tenía mentalidad de esclavo, caminaba como esclavo, pensaba como esclavo y tenía mentalidad de esclavo, vivía como esclavo. En el momento que fue la liberación, Dios les proveyó a ellos de muchas cosas principales para que ellos pudieran salir y sobrevivir en el desierto y dirigirse a la tierra prometida. Salieron con bienes, salieron con oro, salieron con muchas cosas que Faraón pues se vio forzado a darles, y salieron con alegría, tuvieron sus pruebas, atravesaron el mar, usted sabe la historia, y lo primero que encontraron fue amargura, es decir, no había agua. Llegaron a Mara, llegaron a un desierto, y ahí es donde nosotros comenzamos a ver el trato directamente de Dios, porque era un viaje de 4 días para salir de Egipto y llegar a la tierra prometida, pero tardaron 40 años. Entonces, si ellos tardaron 40 años, y qué casualidad, cuarentena, que muchos ya pasaron 40 días, eran cuarentenas de 15 días, o sea, le llaman así cuarentena. Sin embargo, se va extendiendo y se va extendiendo. Entonces yo diría que es la oportunidad para que aprendamos algo de todo esto. Sea que los gobiernos estén mintiendo, sea que el gobierno esté corrupto, sea que sean mentiras, independientemente si el virus fue creado por el ser humano o si no fue creado por el ser humano o si proviene de un murciélago, no ese es el punto. El punto es que nosotros hemos aprendido en este tiempo que hemos sido metidos a casa, que hemos sido metidos a un ambiente donde nosotros tenemos que aprender y donde Dios está examinando nuestro corazón para ver qué es lo que hay en nuestro corazón y para ver si vamos a seguir guardando o si vamos a comenzar a guardar sus mandamientos, porque mucha gente se siente como que Dios le falló, como que Dios lo dejó en un desierto. ¿Por qué? Porque le han enseñado esa doctrina de que Dios te bendecirá, Dios te prosperará, nada te faltará, te harás cabeza, no serás cola, viene lo sobrenatural, viene la sobreabundancia. Y entonces la gente creció con esa mentalidad, con ese modelo, con ese sistema, y quizá fue así por algún tiempo, pero ahora estamos en otro tiempo. Los tiempos han cambiado, es otro el asunto que estamos viviendo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entraron al desierto y anduvieron caminando en el desierto con una mentalidad de esclavo. Miren, lo primero que hicieron ellos fue invertir las finanzas, el oro que Dios les había dado, en un becerro de oro, porque querían tener algo que adorar. O sea, la religión iba con ellos, ¿verdad? Religiosamente miraban lo que hacían los egipcios y hicieron exactamente lo mismo. Hagámonos un becerro de oro para que podamos nosotros adorar, porque eso nos hace sentir bien, eso nos hace sentir apaciguada nuestra mentalidad. Es una medicina temporal, nos quita los síntomas, pero no nos arranca de raíz la esclavitud religiosa que traemos. Entonces hagamos un becerro de oro y la gente invertía plata, daba el oro, que no les fue dado para eso, pero lo usaron en eso. Hagamos un mega becerro. La idea de Dios es una nación santa, un pueblo adquirido, un pueblo de reyes y sacerdotes. No fue nunca hacer una mega iglesia, ¿verdad? O sea, en cuanto a estructura de edificio, a eso me refiero. Los edificios son importantes, pero no son lo más importantes. ¿Por qué? Porque Jesús vino a edificar personas, a transformar mentes y corazones. No vino a construir edificios para llenarlos de personas. Él vino a llenar personas y vino a edificar personas. Y es aquí donde nosotros debemos de examinar en qué hemos nosotros invertido todos estos años y cuánto realmente nosotros hemos aprendido y hemos sido edificados hasta aún examinar lo que nosotros creemos. Estaban en el desierto. Obviamente, como Dios los llevó al desierto, ellos no pudieron irse al desierto, entonces Dios les daba agua, Dios les daba maná, Dios les daba codornices, Dios les daba la nube que los protegía cuando había mucho calor y los dirigía. Dios puso la columna de fuego que los iluminaba y les daba calor en el frío del desierto. Sin embargo,
Cuando usted lee detenidamente se va a dar cuenta que habían serpientes y que habían escorpiones también en el desierto, también habían palmeras, había manantiales, muchas cosas que vamos a ir viendo. Fueron probados en el desierto, tenían que depender, esta es la enseñanza, tenían que depender totalmente de lo que Dios decía o hacía y del liderazgo que les puso. A diferencia es que Moisés no los latigueaba con estos verdugos y los trataba como esclavos, pero cuando él les hablaba sentían como latigazo la palabra, porque les repetía la palabra. ¿Por qué? Porque su mente estaba programada en un sistema egipcio y ahora tenía que desprogramarla, tenía que desenseñarle lo que sabían para enseñarles lo nuevo que les iba a servir a través de los estatutos, a través de los principios y valores de la ley que Dios les dio para que entraran a la tierra prometida a formar una nación. ¿Cómo cree usted que ellos iban a formar un estado, una gran nación, administrar los bienes, los minerales, la salud, las riquezas, la educación, si no sabían hacerlo? Ellos solamente eran esclavos. Tenían que aprender en el desierto, tenían que llevar los códigos reales, los códigos del reino, los cuales estaban en la revelación que Dios le había dado al líder Moisés y en los escritos, para cuando ellos entraran a la tierra prometida, tuvieran ya en sus manos el manual para poder dirigir y formar, establecer una nación. Entonces, estuvieron en el desierto tantos años que nacieron nuevos hijos, y este es mi punto y lo estuve compartiendo en México en varios lugares. No sé si todos lo asimilaron o no, pero sí lo estuve diciendo hace más de un mes. Estuve compartiendo que ahí está la generación, los que vivían en Egipto, los que salieron de Egipto al desierto, que nunca entraron a la tierra prometida. Están los que nunca estuvieron en Egipto, los que nacieron en el desierto y sí entraron a la tierra prometida. Entonces hay diversos grupos. Hay pocas personas que estuvieron en Egipto, estuvieron en el desierto y entraron a la tierra prometida. Es más, repartieron la tierra prometida. Aquí lo que tenemos es un problema serio de mentalidad y de religión, el cual tiene que ser tratado urgentemente, y que nosotros estudiemos las escrituras sin prisa, pero sin promesas tampoco ilusorias, haciéndole creer a las personas algo que no es, o que no va a ser, o que no fue. Seamos realistas y examinemos nuestra mente, examinemos nuestro corazón, qué tenemos, cuál es nuestra esencia. Entonces quiero decirle que el pueblo salió con base a una promesa. Promesa y lo que Dios les dio para que llegaran al lugar donde iban. La escuela fue en el desierto. La escuela no fue en la tierra prometida, esa fue otra escuela. Entonces, quiero decirle que ellos salieron con mentalidad de esclavos, con una mentalidad fatalista y una mentalidad de pobre. Esa era la condición, entre muchas cosas más. O sea, un pueblo realmente salió al desierto a morir por su manera de pensar, por su manera de hablar y por su manera de actuar. Si usted sigue pensando igual, si usted sigue hablando igual y si usted sigue actuando igual, todo va a seguir igual, nada va a cambiar, porque por eso es que para asimilar el reino, lo primero que debe de cambiar es nuestra manera de pensar. Eso quiere decir arrepentimiento, ver las cosas de otra manera, de otro punto de vista, desde el punto de vista del reino de Dios. Entonces, la gente se frustró porque lo sacaron de donde estaban, así como se siente mucha gente hoy día, frustrados, porque no pueden hacer lo que hacían. Y mucha gente me dice a mí, cuando todo esto venga a la normalidad, yo le digo, pero ¿y qué tal si lo que nosotros le llamamos normalidad realmente no era normal? Era anormal. Es decir, el hecho de que las cosas se estuviesen haciendo de cierta manera no quiere decir que era la forma correcta o la forma normal de hacerlo. Pudo haber estado equivocado. Y entre esas cosas puede estar cultos y tradiciones y prácticas religiosas también equivocadas, que les enseñaron a las personas y lo creyeron de todo corazón y en muy buena voluntad, lo estuvieron siguiendo, y hoy que no lo pueden hacer se sienten abandonados, se sienten frustrados, se sienten traicionados y dicen, ¿y dónde está entonces mi líder? Para esto estuve yendo tantos años a la iglesia o a la congregación. Exactamente
la misma línea de pensamientos que tenían los hebreos en Egipto. Para esto nos trajo Moisés al desierto, para esto nos trajo Dios. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto donde estábamos. Extrañamos las cebollas, extrañamos lo que teníamos allá. Yo creo que hasta los latigazos extrañaban, porque la gente se vuelve masoquista espiritualmente hablando, o sea, sacrificios, haciendo cosas que Dios no pide, haciendo cosas que Dios no demanda, y lo que Dios pide no lo hacemos. Entonces aquí tenemos el diagnóstico, que es mentalidad de esclavo. Mentalidad de esclavo. Pueblo libre, mentalidad de esclavo. ¿Por qué pueblo libre? Porque lo liberaron físicamente de Egipto, pero su mente seguía siendo la misma mente cautiva de esclavo desde el tiempo de sus padres y generaciones, más de 400 años que vivieron en Egipto. Generación tras generación tras generación. Se fue transmitiendo, se fue transmitiendo, se fue transmitiendo. Eso me recuerda mucho las personas que vienen a los Estados Unidos por primera vez de sus países. No hablan el idioma, no conocen el sistema, no conocen el sistema de las autopistas. Siempre que van a pagar sacan su calculadora para ver cuánto sería la conversión a la moneda de su país. Y dicen, tantos pesos o tantos sucres o tantos bolívares o tanto lo que sea. Sacan como, o sea, están aquí, pero están comprando allá. Lo mismo sucede. Dicen que están en el reino, pero viven en la religión, viven en su cautiverio, viven en su sistema, viven en lo que les fue enseñado y no lo sueltan. Hay personas que tienen 30, 40, 50 años de vivir en este país y no hablan el idioma de este país, porque esperan que todos los millones de personas aprendan el idioma que ellos hablan. Ellos vinieron aquí, pero no aprenden la cultura. Y uno solamente puede cultivar lo que uno sembra. Entonces, lo que quieren son los beneficios que tiene estar en este lugar. Mucha gente lo que quiere son los beneficios de estar en el reino de Dios. Sin embargo, siguen viviendo su desierto y siguen viviendo su cultura. Dios los hizo pasar. Acuérdate por todo el camino por donde te ha conducido el Señor, tu Dios, estos 40 años por el desierto. O sea, yo no creo que tú quieras vivir lo mismo. Yo no creo que, bueno, no vamos a tener la oportunidad de vivir todo lo mismo otra vez, ¿verdad? O sea, no sé qué edad tengas, pero pues científicamente hablando y bíblicamente hablando, no estamos predestinados a tener una vida tan extensa aquí en la tierra de 200 años, ¿verdad? Entonces, todos estos 40 años en el desierto, a fin de humillarte y probar para saber lo que estaba en tu corazón. Entonces, ¿cuándo va a terminar esto? Vuelvo y repito, hasta cuando nosotros ya hayamos aprendido la lección, ¿verdad? Porque de esto podemos salir en masa, podemos salir como nación, podemos salir como un pueblo, o podemos ir saliendo individualmente y estar dispuesto a guardar sus mandamientos, estar dispuesto a caminar nuevamente en el propósito de Dios. Quizá te ha salido del propósito que Dios te dio y ahora las cosas cambiaron. Y quizá tu servidor todo el tiempo tenía razón, ¿verdad? Porque esto lo venimos predicando por años, pero la gente no nos escucha porque se enfoca más en lo sobrenatural, en lo poderoso. Yo te voy a decir, no hay nada sobrenatural. Dios es sobre toda naturaleza. Lo que la gente le llama sobrenatural, esa es la naturaleza de Dios. Debería ser anormal vivir todo lo contrario a lo que es sobrenatural. Así que la idea es salir de esa condición. Ahora, para ir cerrando esta cápsula. En el desierto les nacieron hijos, las nuevas generaciones, la gente nueva. Estos hijos escuchaban a la generación de adultos, a los que habían salido de Egipto. Los escuchaba hablar. Varias cosas, pero me voy a enfocar en 3 cosas. 1, lo que más hablaba es cómo era la vida cuando ellos estaban en Egipto. Me acuerdo cuando estaba en Egipto, cuando estábamos allá, la cosa no era fácil, pero por lo menos teníamos cebollas, ¿verdad? O sea, ese tipo de expresiones, vivían suspirando, extrañando, yo imagino la tierra, la bandera, el himno, toda esa melancolía y toda esa manipulación social que se da de Egipto, aunque los trataran mal, pero lo extrañaban. ¿Por qué? Porque lo leemos, cómo se expresaban. Y decían, mejor hubiéramos muerto allá, para morir aquí en el desierto, mejor hubiéramos muerto allá en Egipto, bajo la mano de Faraón. Entonces, la nueva generación escuchaba hablar a sus padres y decía, pero ¿cómo va a ser posible que mis padres quieran eso? Esa es una. 2, los escuchaban hablar
de lo malo que era estar en el desierto, de cómo les faltaba esto, cómo les faltaba el otro, que si hicieran esto, que si el pastor hubiera hecho esto, si el apóstol aquí, si el presidente acá, si el de allá, que el presidente, o sea, queja. Y bueno, ha de haber sido muy duro estar en el desierto. Yo literalmente, yo he estado físicamente en el desierto de Mojave, estoy en algunos entrenamientos y no es cosa fácil, no es cosa fácil. Y escuchaban también hablar de la promesa de las maravillas de Dios, de lo que había del otro lado en el desierto, en la tierra prometida. Entonces escuchaban el reporte negativo de lo que habían vivido, lo malo que estaban viviendo y lo bien que podían estar viviendo. Ahora bien, y es aquí donde me quiero enfocar. Dice la Biblia, y más adelante lo vamos a ver en otra cápsula, que la mayoría de ellos no entró al desierto, porque tentaron a Dios, se levantaron a tentar a Dios y murieron en ese desierto. Cantidad de gente. Entonces, ¿para qué salieron? Solo se fueron a morir al desierto, porque no entraron a la promesa. Tremendo eso, realmente es lamentable, pero así fue. Y entró una nueva generación a la tierra prometida. Y es aquí donde yo le digo que si no hay cambios, no hemos aprendido la lección. ¿Por qué? Porque la tierra donde van a entrar ahora es una tierra diferente y lo quiero reservar para la próxima cápsula. Donde las cosas no son como se manejan en el Egipto, ni como se manejan en el desierto. Las cosas iban a ser totalmente diferentes. El terreno era totalmente diferente. Aquí está una tierra árida, allá está una tierra fructífera. Aquí está, o sea, totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? No va a poder nadie entrar a su promesa haciendo lo que está haciendo en su desierto. ¿Por qué? Porque a lo que va a entrar usted no es como el desierto ni como era en Egipto. Entonces, y yo veo a miles, si no millones de personas desesperadas haciendo por un teléfono exactamente lo que hacían cuando estaban en un edificio que le llaman la iglesia. Lo mismo. El mismo formato, la misma cosa. ¿Por qué? Porque piensan que así van a cambiar la atmósfera. Si no la cambió antes, no la va a cambiar ahora. Lo que tiene que cambiar se llama mente, cerebro, materia gris. Eso sí tiene que cambiar. Nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas. Pero yo veo a la gente desesperada por salir corriendo a volver a hacer lo que hacía antes. Igual que el pueblo hebreo en el desierto. Queriendo regresar a la tierra de donde salió, que supo que no le funcionó. Señores, si ya estamos en un desierto y Dios está con nosotros, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado, entremos a lo nuevo, entremos a la promesa, entremos a la dimensión de lo sobrenatural, pero no en conceptos de milagros y señales y prodigios. No. Nuestra mente va a estar sobre lo que la gente le llama natural. Dejemos que nuestro entendimiento sea transformado y no nos enfoquemos en el becerro de oro. No nos enfoquemos en las cosas temporales y busquemos las cosas que son eternas, que son permanentes. Pensemos en las nuevas generaciones y es aquí donde mucha gente se va a quedar. Lamentablemente no todos van a querer entrar. Muchos se van a querer quedar en el desierto. Mentalidad de esclavo. Conoceréis la verdad os hará libres. Entonces, la única manera de uno poder ser libre, dijo, yo soy la verdad. ¿Y qué hablaba Jesús? El reino, la verdad. Entonces, es de conocer la verdad. Y la verdad os hará libres. Pero no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Pero también nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de la verdad. Entonces, aquí no es una guerra espiritual de demonios y de espíritus inmundos. Aquí es un asunto de entendimiento, de cambiar, de transformar, de
darle otra forma a la forma en que procesamos nuestro pensamiento, pero para eso tenemos que desaprender muchas cosas que nos ha enseñado la religión todos estos años. Y ahora nos encontramos acá, donde mucha gente se siente que hasta Dios lo dejó. Y le llaman a esto el fin. Podría ser el fin para muchos. Va a ser el fin para muchos porque literalmente lo estamos viendo. Mucha gente está muriendo. Pero también hay mucha gente que está muerta intelectualmente, mentalmente. Los han enterrado vivos sus religiones. Los han sepultado. Los han cremado espiritualmente hablando. Vivos. ¿Por qué? Porque no los dejan razonar, no los dejan procesar, no los dejan pensar. Porque los mantienen limitados. No les conviene que la gente aprenda a pensar. Es como un gobierno corrupto. Los gobiernos hablan de derechos humanos, pero no les conviene que la gente sepa sus derechos. Porque entonces les exige y los demandan, mientras que ellos son el cuerpo, el ente que le tiene que dar vida a esos derechos humanos. Igual sucede a veces en las religiones. No les conviene que la gente sepa mucho, porque entonces ya no los pueden manipular o hacer creer lo que ellos creen. Aprenda usted a razonar y que Dios abra su entendimiento y que de esta situación saquemos lo mejor y que podamos salir de esto y entrar a la tierra prometida, lo cual estaré hablando en las próximas ocasiones en la siguiente cápsula. Esta es la primera de varias. Seguro estoy que habrá muchas personas que no les va a agradar. No las tienes que ver. Si no es para ti, no es para ti. Esto es para el que quiere pasar al otro nivel. Si usted está contento en el desierto, pues ¿qué podemos hacer? Si usted quiere regresarse a Egipto, pues tampoco lo podemos detener. Esto es para aquellos que estamos aprendiendo que Dios está examinando lo que hay en nuestro corazón y si estamos dispuestos a hacer sus mandamientos para entrar a la tierra de la promesa. Así que cuida de poner por obra todo mandamiento que Dios te ha mandado. Dios está probando lo que hay en nuestro corazón y yo creo que a estas alturas ya deberíamos nosotros de saber quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Si usted quiere estar en lugares donde nunca ha estado, va a tener que salir de donde nunca ha salido. Si usted quiere tener lo que nunca ha tenido, usted va a tener que soltar lo que nunca ha soltado. Si usted quiere subir y llegar a niveles donde nunca ha subido, va a tener que bajar de donde nunca se ha querido bajar. Es tiempo de cambios. Esta situación demanda cambios radicales y ahora mismo.